Bueno, sobre todo bienvenidos a esta 30ª edición del concurso de modelismo de Fuengirola y sobre todo creo que bienvenidos a una de las mesas que yo creo que al menos va a ser, cuando menos, sobre todo por los personajes que aquí se sientan y por la temática, porque todos venimos aquí, nos encanta el modelismo, es una de nuestras aficiones. Yo también soy modelista, aparte de periodista, pero primero vamos a conocer a todos los que están aquí hoy invitados. Yo creo que uno de los invitados de sección, sobre todo porque él va a representar el oro absoluto en la categoría de figura histórica, que es Augusto Ferrer Dalmau. Buenas tardes, Augusto. Buenas tardes. ¿Estás a gusto? Sí, Augusto. ¿Estás Estoy a gusto. Bien, perfecto. Es muy importante que estés aquí, que estés cómodo, estés en familia. Perfecto, y no te vamos a dar guerra. Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas, yo creo que más reconocido a nivel internacional, sobre todo el pintor vivo, porque muchas personas consideran que el arte de la recreación de las batallas es algo que se ha quedado antiguo. Para nada, porque hay mucha vida cada vez en su arte. Estamos hablando de un pintor que ha obtenido la medalla de oro al mérito de Bellas Artes, que ha obtenido también la Orden de Isabel la Católica, y posiblemente sea uno de los pintores que más seguidores puede llegar a acumular, sobre todo por una temática tan específica como es la pintura militar. Así que... Es que muchas gracias por tu invitación. ¿Se oye ahora? ¿Ahora se oye un poco mejor? Muchas gracias por invitarme a pasar esta jornada, y ya sabes que soy un fan del modelismo de toda la vida, y aparte soy un frustrado del modelismo. O sea, no bueno, es que esa es la primera cosa que te quería preguntar. Ya has hecho spoiler, Augusto. ¿Es verdad que te has dedicado a pintar batallas por absoluta frustración porque no has logrado el nivel de los modelistas de aquí de Fuengirola? No te quepa ninguna duda. Perfecto, tenemos exclusiva. Augusto Ferrer Dalmau es un modelista frustrado que, ante su incapacidad de afrontar una maqueta 1.35 de tamilla, se dedicó a pintar batallas con gran éxito de crítica y público. Es más fácil hacerlo en una dimensión que en 3 dimensiones, por lo cual... Augusto, por favor, que te bajas de la gigantesca peana en la que te tenemos, por favor. Por Dios. Bueno, la siguiente persona que quiero presentar es Rosa Soria. Además, me encanta que una mujer, además, que cada vez, vamos a ser honestos, en nuestro campo de los modelistas siempre ha sido muy masculinizado. Es decir, al modelismo no nos metíamos para ligar. No. Efectivamente, nos metíamos para competir y sobre todo para pintar muchos soldados y para pintar muchas series de fantasía. Pero el caso de Rosa Soria, además, que ella se nutre de todas las disciplinas que hay en el modelismo. Ella es tanto creadora, eres modelista, es decir, creas, esculpes, pintas y encima creas universos con tus viñetas y con tus dioramas. Sí, intento siempre, por lo menos lo que más me gusta es crear esa historia que se puede plasmar, que te da la opción de plasmar un diorama o una viñeta. Entonces, esa capacidad de expresión es la que queremos hablar esta tarde. Seguimos presentando. A la derecha tenemos una absoluta leyenda, capitán, si me permite usted llamarle. ¿Cómo procede? Encantado. ¿Nos deja permiso para subir a bordo? Sí, por supuesto. En esta nave del misterio. Hasta la cocina. Bueno, hablamos de Fernando José García Echegoyen, que a pesar de tu apellido, eres andaluz ilustre y espero que estás bienvenido en tu casa, por lo tanto aquí... Soy imitando a algún mitad aragones, que tampoco es mala mezcla. Hombre, lo que pasa es que he vivido siempre toda mi vida aquí en Andalucía. Lo había percibido por tu acento, sí, profundo, es muy de Tarazona, ¿no? Bueno, ¿qué decir de Fernando? Aparte es el vicepresidente de la Asociación Fuengirola Miniaturas y uno de los grandes ideólogos de este concurso que cumple 30 años, que si no me equivoco es de los más longevos de España y de toda Europa, y es un absoluto referente. Pues modelista, marino, investigador, historiador naval, le vemos habitualmente en Cuarto Milenio, en 4, hacemos competencia, porque como yo salgo en la sexta... Tú eres de la sexta, yo de 4. No, no me zurres. No, hombre, no, te voy a zurrar. Eres muy bienvenido. Bueno, pues nada, o sea, agradecido y sobre todo porque es que, digamos, que es otra leyenda dentro del modelismo, Fernando, sobre todo por la cantidad de historia que hemos aprendido gracias a ti, a tus libros y a tus divulgaciones. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y ya para acabar me gustaría presentar a una persona que, a aquellos que, bueno, tenemos alguna cana pero todavía mantenemos el pelo, sobre todo en los 90, estamos hablando de Raúl García Latorre. Es un referente absolutamente del modelismo, de la pintura, de la escultura, del modelaje de todas estas figuras que nosotros... No sé si os acordaréis de revistas como Modelismo Historia, Euromodelismo, y bueno, y al final estaba siempre aparejado la historia de que tú pintas soldaditos, pinturas figuritas, pero de repente, y no es por hacerte la pelota, Raúl, pero esto es una experiencia muy personal, es como también ver los cuadros de Augusto, ver las obras de Rosa, leer los libros de Fernando, pero en tu caso es como ver es lo que soñábamos hacer
todos cuando queríamos pintar una figura. Veíamos esas revistas de los años 95, 96, veías que cada vez ahondabas más en esa escultura. Entonces, la faceta integral tuya como modelista, como pintor, y además creo que es una cosa que yo creo que me gustaría, sobre todo, destacar de Raúl, que es una profundísima sensibilidad a la hora de componer su obra y también una delicada profundidad en muchas de las cosas que tú abordas. Así que, bienvenido Raúl, yo creo que esta mesa es un absoluto lujo. Bueno, una cosa que sí me gustaría empezar, para ir empezando abriendo algún meloncito en esta mesa, que al fin y al cabo hablamos de arte y de modelismo. Voy a empezar contigo, Augusto. Al fin y al cabo nos vas a regalar el oro absoluto de tu propio bolsillo. Y aunque seas catalán, oye, eres un tío muy generoso, no nos vamos a engañar. Nadie discutiría que una obra tuya, un lienzo, es una pieza de arte. Y obras que son absolutas obras de arte. Estamos hablando de ese milagro de Empel, esos lanceros en Rocroi, esa batalla de Rocroi. Pero, ¿cuándo te diste tú cuenta? Porque además eres una persona que ha apadrinado mucho el modelismo, nos ha apoyado mucho. Después hablaremos de unas iniciativas que tú has llevado a cabo para dignificar, que yo creo que es un verbo muy importante aquí en el modelismo, dignificar el modelismo y el miniaturismo. ¿Te diste cuenta que esto no iba solamente de una figura pintada, de un diorama resultón con un jeep de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo te diste cuenta, o qué obra viste, exististe una punzada de que esto es una forma de expresar algo propio del arte? Cuando vi la dificultad que representaba esto. O sea, cuando eres un niño y tienes 12, 13 años como yo, que empecé con el modelismo y hacías tus pinitos, vale, estaba bien, jugabas, pero cuando ya querías pasar a un nivel superior, la dificultad era inmensa. Ya no bastaba solo con pintar, había que modelar, había que crear, había que dedicarle muchísimas horas, muchísimas, más que de las que yo dedico a pintar un cuadro. Realmente, entonces, cuando dices, esto no es para niños, esto no es un juego, esto ya son palabras mayores, y probablemente es de las disciplinas artísticas que más tiempo se dedica. Con diferencia, nada, la pintura la mitad del tiempo lo que puede dedicar un modelista a una figura. Eso lo tengo clarísimo. Entonces ahí cuando me di cuenta realmente de que era arte con letras mayúsculas. ¿Tú crees, porque esto es una cosa que ya también quiero abrir el debate con vosotros, ¿crees que a lo mejor el modelista todavía le cuesta percibirse a sí mismo como un artista? Empiezo contigo, Rosa, y también Augusto. Sí, porque normalmente cuando se habla del modelista es como la persona que pinta muñequitos, que pinta cositas pequeñitas, y con esos términos se le intenta como quitar importancia a su trabajo, cuando en realidad no es fácil pintar una figura en 30 milímetros, bueno, ni en 30 ni en 70. Tienes que encontrar muchos matices, una ambientación, todas las cosas que a ti se te están ocurriendo las tienes que meter dentro de una escena o tienes que darle vida a una figura, y todo eso es un trabajo que cuando tú escuchas desde fuera una y otra vez que estás simplemente pintando muñequitos o haciendo, bueno, sí, esas cosas que tú haces, al final te lo terminas creyendo, y en vez de pensar en ti como un artista, piensas que, bueno, eso es un mero hobby como cualquier otro. Y yo quería preguntaros, el hecho de que alguien ajeno al modelismo, a pesar de que sea por la vía de la frustración, como Augusto, que no es un modelista porque los dedos no ha querido que es... ¿Eh? Dios no quiso, pero bueno, ya intentaremos aquí meterte en el... Claro, ¿qué sentís vosotros cuando de repente un artista, que es artista consagrado, que la cantidad de personas que le han parado con muchísima educación hoy para hacerse una foto con Augusto, os mira con absoluta admiración? Os mira con absoluta admiración, os mira con absoluta admiración tanto el trabajo que hacéis, las obras que hay resultantes y las historias que contáis a través de vuestro trabajo. Yo creo, se escucha. Yo creo que lo mejor de eso es que eso pueda inspirarlos a ellos. Me refiero a que puedan, pues eso, participar, ¿no?, dentro del hobby del modelismo, ¿no? Ya sea esculpiendo, pintando. Creo que eso es lo más positivo. No, que no se queden solo como espectadores, ¿no? De, hostia, esto me gusta, es bonito, ¿no? Sino que también de alguna manera puedan participar de eso, ¿no? Creo que ese sería lo mejor. Me refiero, en una galería, pues ves y admiras la obra, ¿no? Pero si de alguna manera, creo que lo mejor sería que esas personas también se atrevieran a pintar, aunque no llegaran nunca a pintar de ese modo. Pero creo que esa acción tiene más repercusión y más profundidad. Fernando. Hace poco vi yo en Madrid una exposición
en la cual un grupo de modelistas, que no recuerdo que eran de la Asociación Alabarda, representaban en miniatura los cuadros de Augusto, ¿no? Y a mí me pareció algo mágico, porque es como traer a la vida en 3 dimensiones cosas que admiramos mucho. El modelismo bebe del arte, no es al revés, el arte no bebe del modelismo, es el modelismo el que bebe del arte. Y yo me siento feliz, enormemente feliz, de que haya cada vez más modelistas que se fijan en el arte para realizar sus trabajos. No solamente en la pintura, es que hay otras muchas disciplinas artísticas que nos sirven a los modelistas. Yo me di cuenta que para mí el modelismo era algo mucho más importante que un simple hobby cuando vi que las películas que tanto me gustaban, yo soy un loco del cine, las podía representar a mi forma con mis maquetas. Un ejemplo, Waterloo, la famosa película de 1970, El día más largo, Los duelistas, Amanecer Zulu, todas esas películas, yo jugaba con mis maquetas y las representaba lo que yo había visto, y de alguna forma yo participaba recreando la película, que es otra forma de arte, ¿no? Entonces para mí es importantísimo. Precisamente Fernando ha mencionado una de las iniciativas, yo creo que más importantes para el mundo del modelismo, que se lleva a cabo, sobre todo para dignificarlo, para llevarlo a ese proceso o al momento de arte, que fue una exposición, la que tú has comentado, Sí. que fue el año pasado, y además en un entorno, digamos que los modelistas estamos acostumbrados a que nuestros entornos sean, pues eso, pues un pabellón, incluso un polideportivo, pero que de repente veas una exposición de modelismo en el Ateneo de Madrid. Hablamos del Ateneo Cultural y Científico, una de las instituciones culturales más antiguas de nuestro país, de mediados del siglo XIX, apadrinada por Augusto y encima comisariada de tal manera que tenga un relato toda esa exposición, es decir, la historia de España desde, si no me equivoco, empezamos desde la conquista de América, desde la Edad Media hasta las fuerzas militares actuales, pero era toda la historia básicamente de nuestro país. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cierto? Nosotros ya hicimos una en el 2012 en el Museo de Toledo, en el Museo Militar. Muchos de vosotros participasteis y fue un éxito apabullante. Y quedó por hacer la segunda versión, que es hacerla en Madrid, Madrid ciudad. Entonces, cuando realmente hablamos con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento, con el Ateneo, se volcaron por el proyecto y la idea era llevar el mundo del modelismo a la calle, como fuese cuadros, como si fuese arte. Y se montó la exposición con esa maravillosa exposición que ya visteis, con las vitrinas, donde fue la exposición más visitada del Ateneo en 25 años. O sea, más de cientos de miles de personas llegaron a pasar. Ese es el camino, que la gente vea el modelismo como un arte, el octavo arte, que es lo que yo quiero transmitir, la dificultad y sobre todo la belleza, pero hasta que no lo bien puesto en un escaparate bonito, como puedo poner mañana una exposición de cuadros aquí y no lucirá tanto como si lo pones en una sala iluminada con sus vitrinas, entonces donde la gente valora. El escaparate es fundamental y esta era la idea, de un producto así, poner un buen escaparate, toda la gente quedó entusiasmada. Y este es el camino, y vamos a seguir, ¿eh? A ver, si somos estrictos, y me vais a permitir que lea unas líneas, porque hay veces que no tenemos ni nosotros mismos claro lo que es el arte. Vamos, si somos estrictos y nos vamos al diccionario, vamos a la Real Academia, y diríamos que el arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos, que es una manifestación estética para expresar y utilizando recursos plásticos. Pero si tenemos a lo mejor una definición un poquito más limitada, sería cualquier capacidad, cualquier habilidad para hacer algo, una manifestación de la actividad humana, la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos como el que estamos utilizando aquí, con pintura, con masilla, con cualquier elemento plástico. Entonces, ¿creéis que estas definiciones se pueden aplicar a todo lo que hacemos aquí? Sí, por supuesto que sí. Cada uno en su nivel y con su capacidad, pero por supuesto que sí, estoy convencido. Entonces, dicho esto, Estamos de acuerdo, resuelto. ¿estamos de acuerdo que somos artistas? A ver, tenemos una voz discordante. Primero que levante la mano que ya después de esto crea que es haciendo modelismo está haciendo arte. Que levante la mano, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
A ver si logramos levantar las manos cuando acabemos esto y los convencemos, o al menos esa disparidad. Después abriremos un turno de preguntas, o sea que las cosas que queráis apuntar, porque queremos que sea un debate vivo y que también opinéis vosotros. Pero también quiero preguntarte, Rosa, ¿tú cuándo fue ese momento personal en el que te diste cuenta de que esto no solo iba de pintar o modelar una figura? Que había una expresión, algo que querías contar a través de esta forma de arte. Me pasó aquí precisamente hace un par de años con la obra que traje, que me pararon y me dijeron me ha encantado tu obra, llamándolo obra cuando yo le decía, bueno, pues la viñeta esta que he traído. Y entonces fue cuando yo me di cuenta, digo, hoy había una persona que no me conoce de nada, no puedo decir que está influenciada porque me tiene mucho cariño y me está dando ánimos, no, me paró, me dio la enhorabuena, me dijo que le había gustado mucho y me contó lo que le había transmitido, como si estuviera viendo un cuadro en un museo. Y entonces, claro, a mí se me pusieron pues el pelo de punta y de repente dije, he hecho una obra de arte. ¿Y qué te dijo esa persona que expresaba tu obra? Pues me dijo que porque era bueno, te vas a reír porque es una obra que a mí no me gusta. Sí. ¿Está a la venta a un módico precio hoy aquí? Podría, me la traigo, que la tengo en mi casa. La obra es muy sencilla, es una calle oscura, llena de basura, donde hay una silueta en el suelo, como que ha habido un crimen, pero a la misma vez al lado hay una alcantarilla de las que salen unos tentáculos y una rata gigante a la que están intentando coger los tentáculos. Una noche mala, ¿no? Entonces me dijo, me ha transmitido, la misma vez que me ha transmitido que es una zona chunga, el peligro de la vida, de una persona que está pasando, pero también me transmite que la vida diaria tiene magia y tiene ese otro lado, esa esquinita que brilla y donde está pues ese tono místico. Y eso era lo que en realidad yo quería transmitir con la obra. Yo no sé vosotros, pero creo que este testimonio de Rosa se merece un aplauso, sinceramente. Bueno, y vosotros, a ver, yo en el caso, porque también hay que representar el modelismo estático, yo creo que también, esto ya es una opinión, y tú también dime, Fernando, que eres un modelista naval de referencia, encima juez. Por cierto, ¿te han pasado muchos jamones? No tantos como me hubieran gustado, pero algunos. Último llamamiento, los jueces todavía están deliberando. Algunos que otro ha caído. Augusto, ¿a ti te ha caído algún embutido de buena...? No, nada. ¿Nada? Oye, nada. Por favor, un poquito más de generosidad, que se tiene que llevar una buena impresión de Fuengirola aquí, Augusto. Dicho esto, sobre todo el modelismo estático es en el que hemos entrado muchos, a través de un vehículo militar, a través de un avión, de un barco. También podemos contar historias, algo personal, algo o incluso histórico, emociones. Yo sí veo, por ejemplo, hay una obra fabulosa en la que hay una recreación precisamente del Glorioso, del navío de línea, sí. Y el drama de una batalla, aunque sea a una escala 1200, porque son figuras de esto, la capacidad de expresar también se puede encontrar cuando tú haces un Panzer, cuando tú haces un avión que sea capaz de encontrar ese sudor de la batalla, ese algo, esa historia. Claro, pero es que además hay una cosa, claro que sí, por supuesto que sí, pero es que hay una cosa muy importante. Yo cuando he visto que aquí algunos habéis dicho que el modelismo no es arte, me ha sentado mal y me he cabreado. Y voy a una pequeña nota, Fernando se espera la salida, a todos los que no habéis levantado la mano. Lo que pasa es que ahora estoy un poco jodido y va a tener que salir corriendo, pero bueno. Vamos a ver, no todos hemos sido bendecidos con el don del dibujo, como un amigo mío que tengo, al que quiero mucho, está sentado por ahí, o el don de la pintura, como Augusto, la capacidad de ese tipo de artes plásticas, pero sí somos capaces de hacer maquetas o de pintar figuras, y no deja de ser una forma de expresar nuestros sentimientos con la capacidad que se nos ha otorgado, y muchas veces esas obras, como en tu caso lo que tú acabas de explicar de los tentáculos y las ratas y eso, pues son capaces de tocar la sensibilidad de otras personas. Eso es arte. Me lo queréis pintar como me lo queréis pintar, que a lo mejor no a la misma altura que Goya o que Picasso, eso, pero no deja de ser una forma, o sea, es una forma de arte. Y por eso, contestando a tu pregunta, el hacer un tanque, el hacer un avión, el hacer un barco, el hacer un diorama, que es algo que me gusta muchísimo, es una forma de sacar unos sentimientos, una sensibilidad, y por tanto, para mí, es una artesanía, es un arte, ¿comprendes? Yo he seguido día a día la construcción del diorama este del Glorioso, que está ahí el autor, ese que nos ha sacado antes la foto, Ramón. Oye, por favor, un aplauso para Ramón, porque es que se ha dejado los ojos, ¿eh? Y viendo la sensibilidad con la que iba evolucionando ese trabajo y el
diminuto tamaño de la figura y todo eso, digo, esta persona está haciendo arte, arte en mayúsculas. Puede que no sea como un cuadro de Goya, o puede que no sea como una escultura de Picasso, pero no deja de ser una forma artística, una forma de artesanía. En la medida, insisto, de nuestras capacidades. Nosotros que no hemos sido bendecidos con el don, bueno, algunos de vosotros pues probablemente, pero yo no he sido bendecido con el don de la música, o con el don de la pintura, o con el don del dibujo, de la escultura, pero sí hago maquetas de muchos tipos. Y hombre, no te voy a decir que sea un maestro, pero no me sale mal. Y es mi pequeña aportación a una artesanía que es el modelismo. Pues no puedo estar más de acuerdo, Fernando. Yo te quería preguntar, Raúl, porque además Raúl tiene la capacidad de, si me permites decírtelo, de coger cambios de aguja. Entonces, antes de empezar este debate, hicimos un grupo de WhatsApp, empezamos a compartir ideas, y cada vez que hablaba con Fernando, con Rosa, con Raúl, con Augusto, cada uno tenía unas ideas diferentes, y tienes la grandísima virtud, Raúl, de abrir unos melones, que yo creo que sería momento de abrirlo. Abrámoslo. Abramos un melón. No sin decirte antes que a lo mejor el hecho de una variante, los que nos criamos en esos 90 y de repente sentimos pasión, lo que era precisamente un hobby y de repente se convirtió en una pasión, era porque las figuras que veíamos, tuyas, éramos capaces no solo de ver el sudor de un soldado, de un Highlander o de muchas figuras que se han convertido en superventas y han sido referentes para muchos, sino éramos capaces de oler ese sudor o de oler la tierra de ese, me acuerdo de ese oficial, creo que era en la guerra de Crimea, y eras capaz de oler eso. Eso yo creo que es una forma artística. Pero el melón, irá justo antes de empezar el debate, hablábamos de dónde empieza el artista. El artista empieza desde que pinta, el artista tiene que ser el creador, el que sea capaz de entender esa figura o esa maqueta. De ahí esculpirla, modelarla, tiene que ser el artista completo algo individual, o podemos considerar que el modelismo al final es algo coral, que alguien que modela después puede venir, pintarla y darle una nueva interpretación, como puede suceder con la música clásica. Llega un pianista, interpreta una obra de Chopin o de Beethoven y la hace suya porque le da una nueva dimensión. Y entonces lo que tú contabas antes, y aquí ya dejo puntos suspensivos y respondes. Yo creo que ¿dónde empieza el artista? Sería la cuestión, ¿no? Para mí, claro, mi manera de verlo, empieza o parte de una necesidad de expresar, de contar, sea de la manera más mínima, más ingenua, más sutil o humilde. Creo que ese movimiento, y creo que eso cambia mucho, o sea, la manera en la que se mueve el artista, el por qué se mueve. Me refiero, cuando ya eres artista, en muchos momentos te mueves por dinero, ya no está esa necesidad. Y entonces, hay que, o sea... Pero si, yo ya, perdona que la interrupción, habrá muchos... Hola. Te estarán escuchando muchos pintores de figuras, que ellos no modelan su propia figura. ¿Cómo se lo estarán tomando? No lo puedo controlar, no lo sé. Realmente no me importa, en el sentido de que se lo tomarán como se lo quieran tomar. Me refiero, cada uno de ellos tiene su manera también, o su propio concepto de qué es arte, de si ellos son artistas, de qué les mueve a ellos como artistas, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que al final es muy subjetivo, ¿no? Para mí es necesario, o sea, el qué es arte viene siempre precedido de esa necesidad. Y dentro de esa necesidad, o como parte de esa necesidad, forma, aparte de la expresión, es el mejorar, el ir un poco más allá, como una propia satisfacción. Para mí el arte no tiene que ver con el espectador, no tiene que ver con los demás, tiene que ver con uno mismo. Cuando tú pintando estás pensando en los demás, y hoy lo podemos ver súper claro en Instagram o cualquier red social, probablemente no estás enfocado en algo que sería mucho más interesante, que sería en ti, en lo que tú puedes disfrutar, en ese placer, sino en unas preocupaciones y unas cosas que además no mueven el arte, no generan arte. No sé si me explico, no sé si... Yo he visto cabecear a Fernando, aquí a tu izquierda, y algo creo que quieres decir. Hombre, yo soy, de las cosas, escritor, he escrito unos cuantos libros, y estoy harto de ver a escritores que dicen que escriben. No, yo es que escribo para mí, digo, tú eres un gilipollas, por muy temprano que te levantes, vamos. O sea, tú haces las cosas para los demás. Y, aparte, bueno, perdona, Raúl,
sea, Momentos de tensión en No, el concurso tensión. de modelismo, van a llegar a las manos. No, Raúl y yo nos conocemos hace como 25 años, puede ser. Estamos ante pesos que... No, pero que efectivamente tú satisfaces una necesidad tuya, una sensibilidad, pero también haces cosas pensando en cómo te van a juzgar los demás. A mí no se me ocurre. Yo no. ¿Tú no? Yo no. Claro, pero porque tú tienes mucho talento, cabrón. O sea, estamos hablando... Me refiero que probablemente- y utilizo lo mismo que lo de antes. Me importa poco lo que fuera. No es que no me importe la gente, lógicamente, sino que sé que todo está en mi mano, lo que puedo disfrutar en lo que tengo ahí y pensar fuera de mí y pensar en otra cosa, ya sea un concurso, ya sea gente, sea lo que sea, me da igual. No tiene sentido, que es normal que puedas pensarlo, pero en el momento en el que pienses no tiene sentido, o sea, no tiene utilidad para lo que hago. Voy a pasar el testigo a Augusto, porque yo creo que al final tú que eres un artista, es decir, vives de tu arte, por eso felicidades, pero claro, tú eres una persona que también ha visto recrear tus propias obras que tú has concebido, ya que se o sea, príngate, Sí. o sea, A ver, yo, príngate. igual que vosotros, pues bueno, me dedico al arte. Vosotros sois artistas y yo soy de los que hago una obra que quiero hacer, que me apetece hacer, pero quiero que a la gente le guste. O sea, quiero transmitir cosas a la gente. Hay gente que le gusta y hay gente que no, pero mi objetivo es que no le pueda gustar a todo el mundo, porque yo entiendo que lo que yo haga no le puede gustar, pero me tiene que gustar a mí, básicamente, para yo poder enseñar a los demás. Es un poco lo Primero que- estás tú, antes que los demás. Es lo que tú quieres decir en pocas palabras. Me tiene que gustar a mí para yo poder trabajar y hacer las cosas bonitas. ¿Pero qué le va a gustar a la gente? Le va a gustar lo que tú ya has hecho. Claro, tú, Cuando ya la has hecho. tú haces una obra, a ti te gusta y tú rezas para que le guste a todo el mundo. Después, en Claro, todo caso después, ¿no? Claro, yo no planto una obra. Ahora sí, si quiero transmitir una cosa en concreto, una secuencia, una escena, tengo que pensar en que la gente tiene que entender esa escena. Entonces tengo que pensar en la gente, cómo es la gente, para que pueda entender esa escena. Entonces es complejo. O sea, tiene que gustar a ti primero para poder hacer el trabajo. El que lo tiene que entender soy yo. Te tiene que Si lo gustar. entiendo yo, es más fácil que lo Si- entienda la gente. claro, si a ti si no yo te- trato de meterme en la mente de los demás, Claro, si a ti no te gusta lo que vas a hacer, Chungo. no puedes hacerlo. O sea, te tiene que gustar a ti, intentar hacerlo. Y también te entiendo a ti. O sea, pero es que el público también es fundamental. Porque yo hago una cosa que solo me gusta a mí y no le gusta a nadie más. a mí me pasa una cosa rara. Y es que yo entiendo que también es, por eso digo, subjetivo, ¿no? O depende a lo mejor de la trayectoria, la historia, lo que sea. Y es que yo hacía lo que me gustaba. Y tuve la suerte de que haciendo lo que me gustaba y disfrutando de lo que yo hacía, le gustaba a la gente. Porque hay gente que le gusta. Pero yo no como tenía tú. en cuenta a la gente en ese aspecto. A lo mejor parece o suena egoísta, no lo sé. No, yo no creo que sea No, egoísta. te entiendo. O sea, yo pinto una escena, pinto un cabello, el movimiento del cabello que yo quiero pintar, que a mí Claro. me gusta. Ese movimiento. ¿Y cómo lo entiendes tú? Claro, entonces, claro, como yo lo veo y como sé hacerlo, y si tengo la suerte de que a la gente le guste, pues chapó, pero claro, yo no puedo pensar en lo que le va a gustar a todo el mundo. Es muy difícil, como muy trata de difícil. satisfacer a Cuando todo el escribes mundo. una novela, tú estás en una novela que a ti te gusta, el argumento, y rezas para que le guste a los demás también. Es un poco eso, entonces es el secreto del éxito, encontrar el equilibrio entre hago lo que me gusta y que resulta que a la gente también le gusta. Ese es el bingo, ya está, ese es el bingo famoso de la vida, pero esto pasa con la música, pasa con todas las profesiones. Te hago una canción que me gusta y resulta que le gusta a la gente, bingo. Vendo millones de discos, pues pasa con los cuadros, pasa con el modelismo y pasa con el arte. Es así. Tú que eres otra creadora, pintora además, modelista, ¿dónde te pones? ¿Dónde te colocas tú, Rosa? Yo es que trabajo de las dos maneras. Cuando yo voy a llevar obras a un concurso, yo hago lo que a mí me gusta porque es como, esa obra es para mí, porque al final va a estar en mi vitrina, va a estar en mi casa y yo cuando me esté tomando el café por la mañana la voy a ver yo y nadie más. Entonces, si gusta, mejor, pero es para mí. Ahora, cuando yo pinto para la calle, pienso en lo que le va a gustar a los demás, porque en el fondo son los demás los que tienen que pagar y lo que les tiene que gustar, porque esa ya no es para mí. No puedo pensar de la misma manera. Mira, a colación de lo que estaba diciendo Raúl, a mí me llama mucho la atención porque es verdad que ese artista crea cuando es un creador integral, pero hay un ejemplo que me parece una maravilla y ha sido el propio Raúl que me ha enseñado, que es un stand que está allí dedicado a si lo digo bien, porque mi neerlandés es bastante deficiente, que es Margin van Hills. Y no es el nombre de una casa de apuestas, no, es un señor, un gran modelista,
Pero yo discrepo contigo, Raúl. Y aquí ya digamos que peco de no ser moderador, pero también hay que mojarse un poquito, como también decías antes. Él coge una figura tuya, una de las que más nos han emocionado a todos, que es tu Highlander, que lleva más... Es un soldado en estado de reposo, pero que lleva su sable, si no me equivoco, apoyado aquí en lo que es en el brazo. Percibes ese cansancio, hueles ese barro, pero la interpretación que ha hecho de ella es sencillamente tapar un poco las piernas y ver como si fuera una escultura en construcción y pintado. Y aquí la pregunta que lanzo es, ¿hasta cuánto? Y yo sinceramente pienso que la respuesta es sí. ¿Hasta cuánto la interpretación de una obra precedente, como puede ser tu Highlander, como puede ser un tercio de Flandes o un tercio de Asturias pintado por Augusto, o una interpretación sobre una obra tuya de una maqueta, o sobre una obra, un diorama tuya, también es otra variante del arte, pero igual de legítimo y con la misma calidad o con la misma entidad, no un estrato más bajo, sino igual o incluso superior que el arte original. Es decir, somos una comunidad en la que además ese arte se va retroalimentando, como una catedral. Al fin y al cabo, todas las catedrales al principio eran una basílica romana, después fue una mezquita, después fue un templo cristiano, y se ha ido sumando. Pero considerar que el último que puso el campanario, a lo mejor, de la Catedral de Córdoba, tiene menos mérito que el que puso el asentamiento para esa mezquita. Como un proceso vivo. Es a lo que voy. Por eso discrepo, porque yo creo que a lo mejor un pintor puede tener la misma entidad. Por ejemplo, hay varios casos de obras tuyas que has esculpido tú. Yo creo que uno de los superventas y que más nos ha emocionado es precisamente ese máximo 10º meridio basado en Gladiator. Pero hay 3 formas diferentes de entender esa obra y expresan cosas diferentes. A esto ahí os pregunto a todos, ¿creéis que también el intérprete, al igual que un pianista, un Pavarotti, que oye, no compuso ninguna obra, pero quién dudaría que Nessun Dorma cantado por Pavarotti es obra de un artista como Puccini, pero él la hace suya y es un artista en mayúsculas como Luciano Pavarotti? Su interpretación. Eso es. ¿Hasta cuándo la interpretación de una obra precedente también es considerada arte también con mayúsculas? A ver, ¿Quién se moja? Te refieres cuando alguien compra una figura y la pinta. Eso es. O compra una maqueta, o compra un Sherman y decide, compra no, yo un quiero... tanque. A ver, es una interpretación. Es como cuando tú es un artista. Para mí es un artista, porque es como cuando viene un músico y toca una partitura de Schubert, no compuesto Schubert, pero la interpreta a su manera. Entonces, la hace suya, le da sus tonos, entonces no deja de ser como un músico. Y un músico es un artista. O está el compositor, o el que modela, que eso llaman compositor, y luego está el que toca. Y el que pinta tiene un estilo, tiene un arte, tiene unos colores, tiene un perfil, tiene unos matices que el otro no tiene. Claro que es un artista, con letras mayúsculas, por supuesto, vamos, no lo tuvo en ningún momento. He visto aquí la misma figura, 3 diferentes, 3 interpretaciones diferentes, y cada una tiene su personalidad y tiene su belleza. Y no sabría cuál de las 3 me quedaría. Entonces, claro que son artistas los que interpretan. Y el que modela, pues es el compositor. Y luego está el director de orquesta. O sea, todos son artistas, seguro. O sea, que formamos parte de una orquesta todos. Hay preguntas, voy a acabar esta ronda y si queréis abrimos una pequeña ronda de preguntas, porque yo veo aquí muchos artistas o no artistas que quieren decir sus cosas. Rosa, ¿tú qué opinas a este respecto? Yo creo que sería como una obra en conjunto, porque yo no puedo pintar si alguien no ha modelado una figura. ¿Cómo empiezo? Yo modelo. Yo hago mis pequeñas cositas, pero no puedo decir que modele una figura desde cero. Entonces yo necesito que exista ese modelador que me dé la figura y yo ya la interpreto. Entonces, él también participa de mi obra, igual que yo participo de la suya dando mi visión. Fernando. Yo vuelvo a decir lo que dije antes. El modelismo sí es una forma de arte que bebe del arte en mayúsculas si queremos, cada cual expresamos nuestra sensibilidad con la capacidad que se nos ha otorgado. No todo el mundo tiene la capacidad que tiene Raúl, por ejemplo, de modelar, que es un artista. Pero además hay otra cosa que sí me gustaría mencionar. Los modelistas somos gente muy rara. Aquí, lo somos. Aquí hay todavía... Perdona, Fernando, somos gente súper normal. Sí, qué guapo ellos.
Aquí hay muchos miles de modelistas que, como digo yo, todavía no han salido del armario, no hemos visto ni una sola de sus obras, pero no os podéis imaginar cuántos modelistas hacen modelismo y no vienen a los concursos y hacen auténticas maravillas. Es otra de las características, que somos gente rara, por supuesto, somos gente muy dispersa, por supuesto, lo de las asociaciones es algo de los últimos 30 o 40 años, es algo bastante nuevo. Y claro, mientras la sociedad no nos conoce, la sociedad conoce el modelismo, es que, ay, mira, este es otro que hace soldaditos o que hace barquitos, ¿no? Entonces, claro, no nos hemos dado a conocer y por tanto no consideran nuestro trabajo como un arte. Yo vuelvo a decir, nuestro trabajo es un arte o una forma de artesanía, si preferís, que realizamos en la medida de nuestras capacidades. Yo nunca voy a modelar una figura como lo hace Raúl, que probablemente es el mejor modelista de figuras del mundo, ¿no? Pero sí sé pintarla. O sí sé hacer barcos. Yo, por ejemplo, los barcos de madera tuve una época y como veía que no me salían bien, los dejé y me pasé a los de plástico. Y que pues me salen francamente bien, ¿no? Y perdón por la inmodestia. Entonces, yo creo que sí es una forma de arte, que a lo mejor no voy a vender nunca un barco a precio de maestro, pues tal vez, pero yo me lo paso muy bien y me siento muy orgulloso de lo que hago y me hace sentirme muy bien. ¿Creéis que a lo mejor la asignatura pendiente del modelista, ya sea de la disciplina que sea precisamente lo que tú comentabas, ser consciente de que está llevando una manifestación artística de envergadura, no sé si de envergadura, pero al menos de calidad? Es decir, hola, que yo estoy haciendo algo, una disciplina artística que va más allá de un mero hobby. El concebirse a sí mismo como un artista, salir del armario. Puede ser. Puede ser. Y además, Lo que pasa es que es difícil. ¿En qué momento, no? Yo mira, cuando fui, por ejemplo, a ver la exposición que he comentado de Augusto, a mí me sorprendía mucho que había señoras allí viendo la exposición conmigo, vamos, yo pegaba la oreja pues porque me interesa mucho el tema. Estás insinuando, Fernando, que te pegabas a las señoras de la exposición de Augusto Ferrer Dalmau. Pero me pegaba para oírlas, entre otras cosas porque podían ser mis abuelas, ¿no? Que no es que yo sea un niñato, pero bueno. Entonces, me llamaba mucho la atención que era gente que no entendía ni de historia militar, ni sabían lo que era un tercio de Flandes, ni sabían lo que fueron las guerras carlistas, ni saben lo que es una miniatura, pero estaban disfrutando, estaban alimentando su alma de alguna manera con eso. ¿Comprendes? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que a la gente es algo que le gusta, lo que pasa es que los modelistas somos muy endogámicos y no hemos sabido dar a conocer nuestro trabajo, nuestra oficina. También, lo creo. Es que además ha sido muy bonito, porque ese concepto que has dicho tú de alimentar el alma, es que no es solo cuestión de que a lo mejor diga, oye, que esto tiene mucha virguería, porque también puedes ver una catedral hecha con palillos o con palos de un polo de helado, pero hijo, la expresión que te alimente el alma, pues es una forma, porque ¿sabes? Un cenicero que te haga el niño ahí con pinzas de la ropa, que me va a pasar, oye, pues qué mérito tienes, hijo mío, pero hombre, emocionarme, no me emociona. ¿Tú crees, Augusto, después de este inciso estúpido que acabo de hacer, crees que pasa lo mismo? ¿Crees que el modelista tiene que salir del armario y decirse, oye, que hago arte? Claro, y aquí hay muchos artistas que viven del modelaje y de la pintura y ganan muy bien la vida, o sea, son artistas, se dedican a ello, viven del arte. Entonces, claro que han salido del armario y cada día salen más, pero son personas que tienen listas de espera. O sea, que ya el modelismo ya no es un hobby que se queda uno en casa y se lo guarda en su vitrina, como el que hace un dibujito en su casa y se lo guarda en su casa, sino los hay modelistas que ya están en el mercado, que tienen un caché, que tienen un precio y que están súper considerados. O sea, el modelismo en pocos años ha pasado a otro nivel ya. Cuidado, o sea, y dentro de unos años el modelismo pasará a otro nivel superior. Y estas ferias, estas exposiciones que hacemos, hace que la gente los conozca y vea la disfrutar y sobre todo lo bonito que queda en su casa. Cuando alguien compra un cuadro, porque le gusta en su casa y queda bonito. Cuando alguien compra una figura y la pone en una vitrina, en un podium bonito, queda estupendamente. No deja de ser arte. O sea, entonces yo creo que el futuro del modelismo es real. Ya no es un hobby como antes, ya no es, ya es mucho más, seguro, ¿eh? Rosa, te hago la misma pregunta que Augusto. ¿Tenemos que salir del armario? Sí, de hecho a mí me costó bastante. Yo la primera vez que vine aquí a presentarme fue prácticamente porque un amigo a tirones me hizo sacar una obra de la vitrina y traerla. Entonces yo me veo representada en esa gente que le cuesta dar el paso. Porque de hecho yo la discusión que tuve con él era, ¿quién va a querer ver esto?
esto que yo he hecho con tanto cariño, porque lo hice, como decía, cuando yo hago ese tipo de figuras son para mí, ¿quién va a querer verlo? ¿A quién le va a importar lo que yo he querido plasmar o cómo pinto? Y entonces pues él me dijo, vamos a ver, si allí tienen sitio de sobra para poner tu figura, si el que no quiera verla, que pase de largo. Pero ¿y si alguien quiere? Y entonces, después de mucho hincapié, dije, bueno, por tanto en escucharte voy. Y aquí estoy desde entonces todos los años. Y como artista, ¿tú qué crees que siente una persona que no siendo modelista ve una obra tuya o ve muchas de las obras que hay aquí? ¿Crees que también puede alimentar su alma, como ha dicho Fernando? Sí, lo que me ha llegado, porque algunas personas sí han llegado a decírmelo y no tiene nada que ver con el modelismo, es pues eso, que es como una puerta a la fantasía. Porque yo intento que todas las obras que yo hago sean, a ver cómo lo plasmaría, la locura que tengo dentro, que no tenga límites, no me quiero aferrar nunca a nada de lo que hay hecho. Yo siempre me gusta darle un toque mío, un toque especial, un toque mágico, sería esa la palabra. Qué bonita la palabra fantasía. Además yo creo que esa es la que va a dar pie a la siguiente tajada del melón, que Raúl ya veo que está empezando ahí a mirar con ojos golosos, porque el de la fantasía es un tema muy interesante, porque si abrimos el ring, Fernando, entre historicistas y fantásticos, esto puede ser Stalingrado, ¿no? 1942, ¿no? Totalmente. Bueno, llegado a este punto, porque llegada a esta tajada del melón, hay personas que quieren hacer preguntas, hay alguien que quiere hacer preguntas, ¿verdad? Pues me voy a acercar con el micrófono y os presentáis, decís vuestro nombre. Cuida con el cable. Grandes momentos de tensión, vamos a ver el cable. Vamos a utilizar este inalámbrico mejor. No está encendido, ¿eh? Hola, ¿me oís? No. A ver, ahora. La porquería de equipo que tienen. ¿Me oís o no? ¿Está encendido? Sí, se oye. Hola, ¿me oís? Sí, ahora sí. A ver, soy Paco Panea, soy coleccionista de soldados antiguos, New Toys y figura de colección sobre todo. Yo quería ahondar sobre algo que habéis estado hablando bastante, sobre el proceso de cuando el modelista hace la figura, la pinta al pintor, la interpretación. Yo creo que es fundamental el recurso exterior, que se habla, desde el actor se explica así, es decir, es fundamental cuando tú muestras la obra al público, ahí tiene que haber un arte que permita, Augusto hablaba, que él quiere que le guste al público y que llegue. Para que ocurra esto, tú cuando haces algo y lo pones en el escaparate, tienes que intentar que le guste al público. Y para eso es fundamental, a ver, lo voy a explicar muy rápido, el recurso que utiliza el actor. Por ejemplo, cuando el actor está interpretando, Chaplin, por ejemplo, cuando está comiéndose los cordones de los zapatos, no se está comiendo los cordones de los zapatos, él está creando y él lo que está pensando y está convenciéndote es que se está comiendo unos tallarines y tú te partes la caja. Es decir, hay un recurso exterior que permite que el público disfrute con eso. Ahí está la creación. Transformar los cordones en tallarines. El artista, cuando un pintor coge la obra de Raúl García Latorre y crea su pintura y la transforma, está creando. Y hay un recurso exterior que permite que el público cuando lo vea lo disfrute. Hay interpretación. Yo creo que ahí es donde está el arte y donde hay que desarrollar esto que estabais hablando. La pregunta, yo quería ahondar en lo que ha dicho Augusto. ¿Es tan importante para un artista que eso llegue al público? Es que el secreto es que tú trabajas para que transmitir algo y que llegue al público. El problema es que a veces pintas, trabajas y no llega. Eso es lo difícil, es llegar. Es llegar. Entonces, pero te tiene que gustar lo que haces, porque si no, no vas a poder llegar al público. Va unido. Pues díganos su nombre y alguna pregunta. Pero para los que nos están viendo en televisión. ¿Me escucháis bien? Fernando, mi gran amigo, ha saltado cuando he dicho que el modelismo no es la interpretación no es esa. El modelismo puede ser arte, pero el 80% es lo que has dicho después, artesanía. ¿Dónde diferencio yo una cosa del otro? Lo que hace Raúl cuando modela
cuando pinta y da, es arte. Lo que habéis citado de Van Gils es un artista integral que coge una obra de Raúl y la convierte en algo propio, igual que hace Picasso con las Meninas de Velázquez. Pero cuando cogemos un avión, le aplicamos, pues muy bien que hecho está y es maravilloso, unas técnicas que ya hace todo el mundo, con unas pinturas que hace todo el mundo, y lo convierte en algo que hace todo el mundo, eso es artesanía. Hay mejores artesanos y peores, pero arte solamente dentro del modelismo, que puede haber, y hay magníficos artistas, pero se cuentan con las manos, porque tienen que ser creadores, si no, son artesanos. Y hay muchos artesanos de muy alto nivel y muy meritorios. No hay que rasgarse a la vestidura porque no hagamos arte mayor. Se hace artesanía de gran calidad, y eso es lo que realmente hacemos la inmensa mayoría de los modelistas. Y de vez en cuando, los genios, como Van Gils, como ocurre a Raúl, como ocurre a otros cuantos más, son los que hacen arte. ¿Por qué? Porque crean la pieza, sale de su cabeza, salen los colores, interpretan la historia y lo cuentan. Y los demás, basándose en esa obra que puede ser magnífica, hacen unas interpretaciones artesanales. Pero el artista tiene que ser algo completo. Y lo demás, pues hacemos lo que podemos, uno mejor y otro peor, pero hacemos artesanía, no arte como hace él, como hace Van Gils, o como hace Cariotelis, o como hacen, también tenemos unos ejemplos italianos que lo modelan todo, o como puede hacer cuando se juntan Zapatero que hacen su obra, y siempre y cuando no esté inspirada en otra obra a la vez, que puede ser, como hemos hablado, el ejemplo que hemos dicho de Velázquez. Pero yo coger una obra ya hecha, y hay muchos artistas que de verdad lo son, que consideran que eso es una recreación, pero no es una obra auténticamente artística. La obra artística tiene que salir de uno o de dos, o los que sean autores, que salga de su propia interpretación de la realidad o de su historia, y que desde un principio la composición, el color, el ambiente y todo lo demás sea una interpretación propia, que evidentemente quieres que le guste a los demás, pero como hagamos cosas para que le gusten a los demás, se acabó el arte. Y eso es una máxima que ha ocurrido siempre. Si los pintores, los impresionistas hubiesen pintado como pintaban Delacroix y todos estos, se había acabado la evolución del arte. ¿Eran buenos los pintores clásicos franceses? Lo eran, sin duda, habían llegado a una evolución. Pero ¿por qué evolucionó la pintura? Porque hubo alguien que pintó, si le importaba 3 pepinos y llegaba y no. Y resulta que eso es lo que después ha llegado. ¿Qué de los pintores clásicos qué se habla? Muy poco. Sin embargo, toda la revolución que hubo posteriormente a partir del impresionismo, pues ha sido la revolución absoluta. Entonces, siempre hay que pintar lo que uno quiere y lo que uno siente. Y si eres capaz encima de llegar a los demás, es que eres el auténtico artista. Pero como tú pintes para satisfacer a los demás, no se evoluciona. Y esa es la diferencia que yo quería... Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo, pero convendrás conmigo que eso pasa en todas las disciplinas artísticas, en todas. Eso, claro, o sea, pintura, escultura, fotografía, lo que tú quieras. Pero que en el modelismo también hay arte. Entonces estamos de acuerdo en lo sustancial. Bueno, a la salida yo creo que esto lo podéis arreglar así con un... A la salida os veis, habláis. Muchas gracias por su pregunta. Tenemos aquí otra pregunta más. Di su nombre y la pregunta de manera... ¿Se me oye? Sí. Vale, soy Javier Ruiz y vengo sobre todo interesado porque me gusta mucho la historia y veo que el modelismo es una forma de entrar a la historia. Referente a todo el proceso artístico, me quiero acordar, y dicho lo que referente a lo que ha dicho Augusto de Schubert hace la composición, pero después alguien tiene que interpretarla, me recuerda mucho al teatro. El teatro tiene primero alguien que lo escribe, por ejemplo William Shakespeare, después alguien que tiene que decidir cómo se pone esa obra en escena. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de Elena Pimienta, cuando ponen en escena El sueño de Noche de Verano, y después los actores que también aportan su granito. Es decir, podemos considerar todos esos procesos creativos, modelaje, idea, pintura, colores, investigación. Todo ese proceso artístico se puede considerar también aplicable al modelismo, es decir, esos procesos consecutivos. Claro. Digamos que os alzáis sobre hombros de gigantes. Bueno, yo doy por hecho que está el arte.
el artista, el modelista, que se lo come y se lo guisa todo, como Don Palomo. Pero luego la gran mayoría de los modelistas, que yo he sido modelista aficionado y frustrado, entonces claro, ¿yo qué hacía? Yo no modelaba, yo podía retocar una figura, pero yo hacía como podía ser, como dices tú, el teatro. Hay un compositor que ha hecho una obra, ha escrito una obra y tal y cual, y yo soy un actor que interpreto un papel, lo haré mejor o lo haré peor, pero pasa como un músico con una canción, o pasa... Soy artista, soy músico, soy actor, ¿qué soy entonces? Yo creo que depende cómo lo interpretes, serás un buen artista o artesano, da igual, llámalo artista o artesano, para mí es lo mismo, o sea, serás bueno o serás malo, depende de tu talento, pero claro, es que, claro, ¿cuántos modelistas hacen la figura, lo pintan a un nivel 10 y luego hacen el diorama a nivel 10? ¿Cuántos podemos contar? Con muy pocas manos, pero la gran mayoría es eso, una obra de teatro. Sí, es que es así, yo creo que es así. Lo bonito del modelismo es que es un equipo, trabajamos todos en el mismo... Bueno, yo hablo como fuese dentro del equipo, pero yo he sido también, yo sé, cogía figuritas, modelaba, hacía mi composición, mi batalla. Lo que tú dices, me imagino una escena, yo estoy creando. Ya sé que no he modificado las figuritas, pero las he cogido y las he puesto aquí, he creado una escena, me la estoy disfrutando, y si luego a la gente le encanta, lo disfruta, bingo. Pero yo me consideraba, cuando hacía estas cosas, pues sí, artista, y yo creo que todos los que estáis aquí sois artistas con letras mayúsculas. Y me parece mal no me parece mal que algunos digan, bueno, yo es un hobby. ¿Qué coño es un hobby? Es que es muy difícil lo que hacéis. Es que es extremadamente difícil. Yo pinto en una dimensión, vosotros hacéis en 3 dimensiones y no podéis cometer ningún error porque es que estáis mirando con lupa. Yo puedo disimular con una pincelada una bota, ya está, ahí queda. Vosotros tenéis que hacer la bota con los cordoncitos y los brillos, y es que es de locos lo que hacéis. Entonces, me molesta a veces cuando veo que algunos dicen, bueno, pues sí, somos artistas o somos artesanos, pero bueno, así por casa. No, ya basta un poquito. Yo creo que hay que empezar a decirlo muy alto a todo el mundo el nivel que tenéis. Y yo me estoy peleando y fui y monté una exposición en el Museo de Toledo en el 2012, hace poco lo de Madrid, y vamos a por la tercera y bingo, que vamos a montar una más grande todavía en Madrid, a ver si ya todo el mundo descubre que el modelismo ya no es una afición, que es arte, de verdad, pero arte del difícil. Sí, es verdad, es verdad. Augusto, ¿me permites decirte una cosa después de esta arenga? Sí, me permites decirlo, ¿no? ¿Qué arte tienes, jodido? Hay 2 últimas preguntas en este bloque. Buenas tardes, me llamo Roberto. Primero querría mostrar mi respeto al silencio elocuente, porque al igual que un futbolista se expresa con un balón o una cantante con su voz, los artistas que tenemos aquí del mundo de la miniatura, pues expresan su talento en el modelado y en la pintura a escala. Entonces, mostrar mi respeto, por supuesto, a los que estáis en la mesa, al silencio de Pepe Gallardo, que es un gran sabio y ahí está en silencio, a los hermanos Canoni igualmente. Y me gustaría compartir con vosotros simplemente una serie de reflexiones. No son muchas, ¿no? No, son poquitas. Si se puede hablar, preguntabais si se puede hablar de arte. Yo creo que siempre hay un amor a la creación, que no sé si se puede hablar de egoísmo. Nada es comparable al amor de un hijo, pero cada vez que el artista saca a la luz o a un concurso una de sus obras, parece que parte de su intimidad más profunda la da a conocer. El maestro Ferrer Dalmau hablaba de que es un arte que requiere muchísima dedicación, muchísimas horas. Es verdad que en nuestro arte existen tantos planos como podamos sacar al ir girando la figura, pero sí que es verdad que aquellos que somos muy forofos y amantes del arte clásico intentamos, no sé si es correcto o no, pero reconducir la mirada del espectador hacia un plano concreto.
Raúl hablaba de lo importante que es llegar más allá. Yo eso lo veo tan imprescindible como arriesgado, porque en el momento que terminamos una obra hay un procedimiento al que ya hemos alcanzado. Entonces, la labor de creatividad en la siguiente obra, si realmente lo queremos considerar como un arte, empieza justo donde hemos dejado la anterior. Y digo que es muy arriesgado porque no sé si a mis admirados maestros les sucede lo mismo, y es que tenemos la sensación de que ninguna de nuestras obras está acabada, porque no hay nadie que nos dice en un determinado momento esto ha llegado a su fin. El compañero presentador ha hecho una definición que me ha gustado mucho, y es que hablaba de escultura en construcción, un poco reiterando la idea de que nuestro trabajo no termina nunca. Muchísimas gracias por ofrecernos esta gracias a ti, porque yo creo que el resumen que has hecho merece un aplauso, sinceramente, como periodista que soy, te felicito. Y vamos a dar como palabra a un hombre muy atractivo que está en la primera fila, aparte de ser uno de los mejores pintores. Estamos hablando de las mejores piernas del modelismo, yo creo que debería levantarse. Estamos hablando de Pepe Gallardo, por favor. No, Pepe, hay que levantarse, no, por favor, a cámara. Un aplauso para Pepe Gallardo, algo nos quiere decir. Bueno. Hola, buenas tardes. No, solamente, ante todo, buenas tardes a todos. Mis respetos a los que... No, Pepe, pero ponte aquí, que estás más guapo. Aquí. Todos los que están en la mesa, porque para mí son verdaderos artistas. Soy fan absoluto de Raúl, de Augusto. Lo sigo, a ella no la conozco tanto, y Fernando es que es un amigo que los dos estamos atravesando un momento durillo y estamos un poco en comunión porque hablamos y tal. Yo solamente quería decir dos cosas. Se me ha quedado grabada la frase de Fernando, alimentar el alma de otra persona, porque para mí es muy importante. Cuando alimentas el alma de otra persona, realmente estás conectando con esa persona, y eso es el arte, conectar con la gente. Bien, si piensas en lo que haces para ti mismo o para los demás, pero en definitiva, al final, es que la gente, cuando vea lo mismo que escucha una canción y siente algo, cuando vea una obra, sea una miniatura o sea un cuadro, o sea, sienta algo, le transmita algo. Eso es alimentar el alma de otra persona. Entonces, para mí esa frase ya me la he grabado, es buenísima, ¿vale? Lo otro era una curiosidad solamente. Quería preguntarle a Augusto, realmente la base, diríamos, el primer paso, que es lo que más te inspira para empezar a hacer algo. Leer un libro, ver una imagen, una historia que te han contado, algo, y a partir de ahí empieza la idea. Ya no sé si es un encargo en un momento dado que te digan, tienes que hacer esto, pero ¿qué es lo que más te inspira realmente? ¿Vale? Solamente era eso. Muchas gracias. No, para mí, ya sabes que lo mío, muchas gracias, Pepe. Lo mío es pintura histórica, como aquí hay muchos modelistas históricos. A mí me inspira la historia del momento, o sea, es ese detalle, ¿qué quiero contar? O sea, ¿qué escena quiero plasmar? Evidentemente te despierta curiosidad. Oye, pues no sé, una carga de caballería, el Alcántara, oye, algo oído. Luego empiezas a leer y empiezas a meterte en el papel, empiezas a disfrutar, y mientras las vas leyendo, porque es fundamental, vas imaginando. Entonces, cuando leemos un libro, una novela, imaginamos la escena, porque no, es un poco eso. Yo creo que baso mis cuadros en la lectura, y sobre todo novelas históricas, van muy unidas. Pero bueno, igual que vosotros, o sea que lo mismo. Sí. Yo disfruto mucho más con el proceso de investigación, de buscar esa pieza, ese fusil, ese armamento o ese paisaje, que cuando tengo que pintarlo, que para mí ya es un poco monótono, pero en crear la escena es lo más divertido. Pero pasa como vosotros cuando hacéis un diorama, crear la escena y cómo pongo esas figuritas. Luego, a medida que se va acabando el diorama, dices, bueno, ya está, pero ya no disfruto tanto. ¿Sí o no? Totalmente. Muchas gracias por vuestras preguntas. Después abriremos un último turno de preguntas. Tengamos en cuenta que Augusto ha hecho el grandísimo esfuerzo de venir en el día. Después se tiene que ir a Madrid, aunque tengamos... Nosotros seguiremos aquí hasta altas horas de la madrugada. Aquí, aunque no fuese para estar aquí, hubiese venido igualmente, porque ya sabes que soy un fan. Completamente. Y yo quiero reparar en dos detalles.
si me lo permitís. Uno, es la primera vez que asisto a una charla de modelismo en la que no se habla de la versión de un Panzer IV o cuál es la villa exacta que llevaba un Airborne en el desembarco de Normandía, pero en la zona de Cherburgo y no en la de Caen. Y es la primera vez que hablo de identificaros y identificarnos, no solo como miniaturista, modelista. Es la primera vez que veo, y os aplaudo a vosotros, como artistas. Y habláis de vuestras piezas como obras, como decías tú. Entonces a mí me emociona también, yo como aficionado, y yo también os doy las gracias. Yo creo que podemos darles un aplauso, ¿no?, a todas estas personas que están aquí, ¿no? Bueno, antes de abrir el melón del que hablábamos y de ese concepto tan bonito que es el de que produzca monstruos como pero monstruos muy bonitos. Permíteme, como ahora antes de entrar de abrir ese melón, permíteme una pregunta para el segundo turno de preguntas, que me gustaría que me contestaran algunos de ellos. ¿Pero después de la publicidad o ahora mismo? No, después de la Perfecto. publicidad. ¿Cuántos de vosotros dejaríais de hacer maquetas? ¿Cuántos de vosotros dejaríais el modelismo? Ahí lo dejo. Perfecto. Con esto lo que pretendo demostrar es lo imbricados que estamos los modelistas con nuestro arte, con nuestra artesanía, como dice Rodrigo. Perfecto. Pues antes de hablar de ese bloque de fantasía, quería comentaros que además, y volviendo también a la raíz, de que muchas veces no somos conscientes de qué importante o qué calidad tiene nuestro trabajo como modelistas, es la cantidad de gente que ves que admira tanto el modelismo, empezando por Augusto, que está aquí hoy, aunque él no sea modelista para su desgracia. Y nos ha dejado un vídeo una persona muy importante. Yo creo que una de las cosas que nos produce mucha satisfacción a los modelistas es descubrir que de repente alguien famoso es modelista o tiene una colección de soldados napoleónicos exactamente del regimiento 13 que fue en la Gran Armée. Rosa, nos compartías una foto maravillosa de un actor clásico de Hollywood, ¿qué era? Sí, bueno, no sé, me imagino que lo conoceréis, pero Peter Cushing tenía, he encontrado el dato de que tenía alrededor de 5.000 figuras históricas y además jugaba con ellas, que no solo las coleccionaba, sino que jugaba. Y la verdad que es un dato bastante curioso, y porque al principio es como que cualquiera puede ser modelista, que no tenemos un cartel que nos identifique. Bueno, también es un detalle conocer que James Stewart y Henry Fonda eran aeromodelistas consumados, para desesperación de sus parejas, porque quedaban para volar aviones, para construir esas maquetas, y se pasaban ante la incompresión de sus parejas y de su familia, de la propia Jane Fonda. Decían, ¿qué hace mi padre volando avioncitos? Bueno, pero eso a nosotros nos representa. Bueno, supongo que todos conocéis algún referente de alguna persona famosa. Supongo que todos conocéis a Faemino y Cansado. ¿Conocéis a Javier Cansado? Bueno, que sepáis que Javier Cansado se iba a sentar aquí. Iba a venir aquí porque él es también modelista y él tiene una grandísima colección de soldados napoleónicos. Además, se dedica a la disciplina de los juegos de guerra, de los wargames, que a lo mejor injustamente, y esto también hablas del Warhammer, muchas veces se ha considerado como una categoría inferior dentro del arte del modelismo, pero no tiene por qué sentir así. Entonces, Javier Cansado os ha querido dejar un mensaje, así que le vamos a escuchar. Madre mía, 30 años ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh? 30 años, qué maravilla. Yo prácticamente no había nacido, prácticamente, había nacido, pero prácticamente no había nacido. Me hubiera gustado estar ahí porque para mí Fuengirola es muy importante, lo he contado muchas veces, pero lo vuelvo a contar. Fuengirola es donde pinté mi primer Panzer IV AUFA, y el primer Panzer IV que pintas ya es para toda la vida, ya sabes que eso te marca. No he podido acudir porque lamentablemente no, cuidado, estoy actuando hoy todo el fin de semana, que en fin, hay que actuar porque he dicho lamentablemente, pero no, porque hay que ganar pasta. Es un placer, quiero mandaros un saludo muy grande a todos, por favor. Me encantaría acudir en cuanto pueda, si puedo el año que viene, si no en 2, en 3, 4, máximo 5, porque esto se está acabando. Un saludo grande, un abrazo. A dignificar nuestra afición, nuestro arte, que personas también con sensibilidad artística se dediquen a esto. ¿Vosotros qué opináis? Que no somos los únicos raritos. Hay gente muy destacada que también practica el modelismo, claro que sí, y muy conocida. Bueno, después estáis todos emplazados a que le grabemos un vídeo a Javier Cansado. Claro que sí. De lo más salado que podamos. También quería comentar, iba a estar aquí una persona también que era
yo creo que era muy importante que no se dedique al modelismo, al igual que Augusto, pero que quería apoyar especialmente lo que sucede aquí. Hemos hablado mucho de arte, pero todavía no hemos hablado mucho de lo que es la cultura. Y la cultura al final es una comunidad. Y tú lo comentabas antes. Entonces, esta persona que se iba a sentar, pero por motivos personales al final, y le da mucha rabia que iba a venirse, es una profesora de liderazgo y de procesos culturales. Y además es presidenta de una fundación que se llama Acción por la Música y que precisamente se dedica a dignificar los conjuntos de musicales de barrio, precisamente para sacar a chicos, a niños, de exclusión social. Pero ¿y cómo lo dignifica? Lográndolo llevar a un auditorio de música. Es como lo que hizo Augusto. ¿Cómo dignificamos esto? Llevamos a los modelistas a un ateneo de cultura, a una institución histórica. Y aquí nos ha dejado unas reflexiones que quiero decir también a propósito de la cultura y también ahora que hablaremos de la fantasía, que son las siguientes. María Guerrero nos dice: estar aquí es celebrar el modelismo y celebrar la cultura entendida en su sentido más amplio, que abarca las manifestaciones artísticas, lingüísticas, religiosas, gastronómicas, de vestimenta, de costumbres y tradiciones de toda una sociedad. Porque concebir la cultura como un derecho y un proceso implica reconocer que todas las personas, como las que estamos aquí, tienen el derecho de acceder a participar y a contribuir a la vida cultural de nuestra comunidad, que es lo que somos también aquí, una comunidad que tenemos algo en común, que ya es algo muy importante. Esta perspectiva rechaza la noción de que exista una dicotomía entre alta y baja cultura. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos el modelista, creer que lo nuestro pues, no es una afición, es baja cultura, no está a la altura de la pintura. ¿Por qué no? ¿Por qué no estamos aquí haciendo cultura, alta cultura? ¿Por qué pensar que aquí, cuántas personas han pasado por aquí? Llegará al millar, a lo mejor solo en el día de hoy, y que seguro que van a pasar más personas por aquí que a una galería de arte con la última obra de arte contemporáneo de Arco. Entonces, esta es la reflexión que nos quieren pasar para que también abramos este melón. Desde aquí, ella quiere afirmar que el modelismo no solo es arte, sino que es cultura, y que este encuentro pone en valor la participación de todas las personas en la preservación de este patrimonio material e inmaterial que tenemos aquí hoy. Acaba diciéndonos que las comunidades, como esta comunidad de modelismo, de modelistas, deben ser agentes activos en la promoción y la preservación de un patrimonio cultural, porque aquí hay patrimonio cultural, hay historia, hay arte, hay historias, hay personas, artistas de otras disciplinas que vienen a decirnos: oye, por favor, que es muy importante lo que hacéis vosotros. Y larga vida a esta iniciativa, que celebra y fortalece las identidades culturales, fomenta el sentido de pertenencia y la cohesión social y promueve el patrimonio cultural que crea la comunidad del modelismo. Felicidades y larga vida a la comunidad del modelismo, felicidades al Ayuntamiento de Fuengirola por esta iniciativa. Así que, ¿qué opináis de todas estas reflexiones sobre la cultura que hacemos aquí también? ¿Hacemos cultura con el modelismo? Está claro, el arte es cultura. Claro, porque además el modelismo, el hacer modelismo, implica tener que documentarte de una serie de cuestiones que tú en principio pues probablemente desconozcas, y te hacen manejar libros y documentación y películas y tal para hacer tu modelo lo más exacto posible. ¿Rosa? Sí, yo creo que sí, porque yo aprendo cada año que vengo de las obras de históricos. Pues a mí me gusta preguntar y hablar con la gente que está allí alrededor, y siempre termino aprendiendo algo de historia que no sabía. Entonces es una manera de cultura y de hacer llegar esa historia a todo el mundo, y además de una manera muy didáctica, porque en el fondo estás viendo una recreación de una batalla. No es lo mismo leerlo en un libro de historia que verlo, y entonces ya te interesas más, por lo menos para mí. Augusto, tú que sueles salir con letras doradas en las páginas de cultura de los grandes diarios de tirada nacional y local, ¿es cultura? Es cultura con todas las letras, es cultura en 3D. Es que ¿qué más puedes desear en el mundo que ver una escena histórica o un momento, da igual, romántico, puede ser de cualquier cosa, en 3D? Si por delante de dar la vuelta, es cultura en 3D. ¿Te he dicho lo guapo que te pones cuando achinas los ojos y hablas del modelismo, Augusto? Mola, ¿eh? Ah, ¡qué mola, eh! ¿Habéis visto cómo mira? Bueno, pues esto está claro. Creo que también es importante que os veáis vosotros, modelistas, de que vosotros creáis cultura. Hay una pequeña pregunta por aquí. Pues dinos tu nombre y acercador. Bueno, voy a hacer spoiler, estamos hablando de una de las mejores historiadoras, escritoras y también periodista, que va a dar fe
periodística de lo que está aquí sucediendo. Vamos a ceder la palabra a María Fidalgo. Yo voy a hablar de una cosa que no se ha hablado, pero que me ha llamado muchísimo la atención. Yo he comisariado exposiciones de pintura, de escultura, de fotografía, y el tema emocional nunca lo he oído en un colectivo. Yo hablaba con Ramón y me decía, no me oye, así, he puesto mucho cariño. Ella hace un rato dice, he puesto mucho cariño. Hace un rato el señor decía, el amor del modernismo. Otro decía, somos fieles a nosotros mismos, no renunciaríamos a hacer maquetas. O sea, esa implicación emocional con el arte, os aseguro que eso yo no lo he visto en otros colectivos. Tengo que reconocer que soy una ignorante en el modernismo, pero me llama muchísimo la atención esa implicación del artista emocionalmente con la obra, cosa que no he visto ni en fotógrafos, ni en escultores, ni en pintores. O sea, el cariño. O sea, aplicar cariño a un proceso de ejecución, eso lo he oído aquí. Pues me voy con eso. Bueno, me voy con muchas cosas porque me ha encantado, pero eso me ha llegado al centro. Muchas gracias. A ver, tenemos una nueva reflexión. Ahora es todo lo contrario a lo que he dicho antes. La mayor característica, lo que más aporta el modernismo es la cultura. Toda la gente que hay aquí es muchísimo más culta que la mayoría de la gente que vemos haciendo comentarios en televisión, que son unos ignorantes. Aquí le darían vueltas a todo. Y eso... Fernando, por alusiones. Oye, Fernando es uno de ellos, pero no solamente él. Cuando vemos cualquier cosa que hablan de la Segunda Guerra Mundial, nos morimos de risa. Y luego, gente que está en concursos y algo tan sencillo, una batalla que con el nombre de Cobra fue americano, todos sabemos que fue en 1944 en Normandía, hasta el último, y eso lo dieron como algo excepcional, y estaban todos sesudos, que eran inteligentes. Crea una cultura inmensa, pero no solamente ya en general, que sabemos de historia, que sabemos de la fabricación, de la evolución histórica, de filosofía, todo eso lo apunta el modernismo, es un valor increíble, mucho más de ser un arte o artesanía, es cultura, y es esa preocupación que tenemos todos por lo que vamos a representar, sea algo muy concienzudo, realmente fiel, y además que represente una realidad en todos los aspectos. Y eso sí que es un valor que lo tienen muy poco. Y eso sí que debemos estar todos muy orgullosos de que todos somos así. Y que la cultura que tienen todos los modernistas es muy superior a la de cualquier otro en cualquier tipo de actividad artística. Por eso quiero resaltarlo, pero mucho. Muchas gracias. Bueno, en el peor de los casos, entonces, somos artesanos cultos. Que no es poco. Muchas gracias por vuestras reflexiones. A mí, sinceramente, me parece emocionante que gente, que personas, que profesionales como María Fidalgo, personas de fuera como Augusto, de verdad, doten de tanta entidad lo que aquí hacemos, lo que aquí hacéis. Sinceramente, es una pequeña reflexión. Ahora quería ver cuán importante es la fantasía. A ver, ¿habéis pasado los dos por los detectores de metales? Yo mejor que no pase porque pita, pero... ¿Raúl, has pasado por detector de metales? Sí, ¿no? Vamos a abrir un melón. Vamos a abrir el melón del historicismo y el de la fantasía. A ver, bien nos lleváis. Y esto hay que ponerlo fin. Yo quería compartir, y aquí ya cedo la palabra a vosotros para que os deis de tontas como queráis, pero yo solo quiero decir una cosa basada en hechos reales. Augusto y yo estábamos, antes de comenzar la charla, y nos detuvimos expresamente en la sección de fantasía. Cuidado, que a lo mejor esa foto puede valer millones, y hundir la carrera de Augusto. Es decir, un sector histórico de batallas, o sea, con un rigor absoluto, pues detenido ante un orco de Moria, o sea, una cosa muy loca. Pero de repente dijo una reflexión, y aquí es donde quiero dejar el debate. Y teniendo en cuenta varias cosas, si tenemos un historicista de referencia, tenemos a Fernando, tenemos a Augusto. Si tenemos a personas que han manejado y se han manejado como maestros dentro del ámbito de la fantasía y de la historia, Raúl es indiscutible, aunque tú comenzaste en el género fantástico. Fuiste a la historia, has vuelto a la fantasía, y en el caso de Rosa tú eres una especialista en el género fantástico. Pero claro, si de repente estás al lado de Augusto Ferrer Dalmau, y estás viendo una figura de un orco, estás viendo una figura de un Batman, y decir, esta forma de iluminar
esta forma de utilizar estas sombras rojas, utilizando un color complementario, lo que está abriendo un camino del que después los históricos a lo mejor se nutrirán. Y aquí es donde os dejo el debate. ¿Pueden comulgar estas dos disciplinas? Es fundamental. O sea, la fantasía como modelismo está creando una serie de colores, una serie de luces que quizás muchas de ellas se van a aplicar luego a lo que es el diorama histórico. Ellos que abren unas cosas, investigan, digamos, investigan colores, investigan formas, investigan luces que luego se pueden aplicar a las dioramas o a los modelos históricos. Yo creo que sí, que son más creativos en este aspecto. Hombre, que lo digas tú, que eres un pintor histórico y con un rigor, y que seas capaz de ver esa fantasía que hay detrás y que puede abrir esos caminos, yo creo que es algo... Claro, a mí personalmente en mi pintura yo soy clásico, pero yo bebo también de la pintura moderna, de la época de las luces, los colores, los cielos. Evolucionamos. Yo no me puedo quedar en la pintura del siglo XVI, yo evoluciono con las nuevas técnicas, las nuevas formas, y la pintura y el modelismo de fantasía abre ventanas nuevas. Esto es lo que yo pienso. Rosa, tú que estás especializada más tu estudio, que yo os invito a que os sigáis en Instagram, La Rata Mojada, que es el nombre de tu estudio, que está... el nombre no te voy a pedir las explicaciones de por qué se llama La Rata Mojada, esto ya son tus cosas, cada uno vive como vive, no te digo yo cómo tienes que vivir tu vida, etcétera, pero tú que estás especializada en la fantasía, ¿qué sientes? ¿Qué crees que podría ayudar a que haya una comunión y de verdad decir, oye, que nos dedicamos a lo mismo? Tú que pintas a un napoleónico, yo que pinto un orco dentro de un campo de champiñones gigantes, ¿crees que es una misma forma de entender un arte, que se pueden hermanar esas dos disciplinas? Yo creo que sí, lo que pasa es que muchas veces que nos centramos no en nuestro estilo, somos modelistas todos, tú te dedicas más a una sección y yo a otra, pero no por eso estamos enemistados, no hacemos algo tan distinto, simplemente pues que tú vas a pintar este tanque con unos colores predeterminados porque era el que tenía y tú quieres plasmar ese realismo, y yo estoy pintando una criatura que espero que no exista. Entonces, como no existe y espero que no vaya a existir, pues no me puedo fijar en ningún ejemplo y pintarla de un color determinado. Pero en el fondo, los dos estamos dándole vida a un modelo. No hay diferencia. Los colores que elijamos no nos van a hacer tan distintos. ¿Crees que al final esto forma parte de una competencia, una rivalidad un tanto artificial, que es tirarnos piedras a nuestro propio tejado? Sí y no, esto va con la persona. Yo creo que la mayoría de los modelistas no, pero sí es verdad que siempre hay alguien que lo de, es que eso no puede ser porque eso no es real. Siempre va a haber alguien que esté ahí en discordia y que sí le guste tirar piedras sobre el tejado ajeno, pero por norma general no me lo he encontrado. Hay gente que es verdad que si te dice, pues está muy bien, lo que pasa es que yo prefiero algo que sea más real, prefiero pues un soldado de los tercios, prefiero un soldado medieval, pero porque es su gusto, porque se siente mejor pintando, porque eso también es algo, nosotros tenemos que estar cómodos cuando estamos trabajando. Entonces, si esa persona se siente más cómoda así, ¿por qué le voy a decir que está haciendo algo mal? O al revés, ¿por qué me va a decir a mí que por estar usando un rojo flúor voy a estar haciendo algo mal? Por suerte, la mayoría de la gente no lo hace. Fernando, ¿tú serías capaz de hacer un transatlántico a escala 1:350 capitaneado por un orco bicéfalo con rojo flúor? No, porque es que no. Verás, te voy a contar una anécdota para que veas hasta qué grado llega mi ignorancia acerca del mundo de la fantasía. Hace poco me le pregunto a un amigo mucho más joven que yo, que pinta, digo, ¿qué estás pintando ahora? Dice, estoy pintando a Abraham Lincoln. Dijo, coño, Abraham Lincoln. Digo, pues ese tío iba siempre de negro. Era súper salado, ¿eh? Y me dice, ¿Qué paleta de colores, la de Lincoln? Y me dice, no, coño, Abraham Lincoln cazaba vampiros. Claro, yo me quedé pasmado, yo no sabía que existía un Abraham Lincoln. Eso te demuestra mi ignorancia total en el mundo de la fantasía, y eso que me gusta mucho el cine de ciencia ficción. Pero sí hay una cosa que no se ha mencionado y que la voy a mencionar yo, que es importantísima. La fantasía en el modelismo es muy importante porque es la cantera del nuevo modelismo. Trae a mucha gente joven y eso es algo que nos hace falta.
Es que ahí ese es un melón importantísimo. Al final las nuevas generaciones, la renovación de la generación, la forma de interpretar y las nuevas formas es lo que va a renovar esta comunidad. Claro, porque tenemos muy poca cantera los modelistas, ¿eh? Hay muy poca cantera y quizá una de las más pujantes sea la de los pintores de figuras de fantasía y de dioramas de fantasía y de naves de fantasía, que también son importantes, ¿no? Y ahora tengo que preguntarte, Raúl, tú que has tocado todos los palos y encima te has movido magistralmente en ambos palos, sí. ¿Qué reflexión quieres compartir con nosotros? Yo creo que yo estuve pintando histórico, estuve pintando fantasía, entonces para mí era lo que me nutría, ¿no? En histórico me nutrí en todo lo realista, tanto la pintura como el tema de la escultura, y para mí la fantasía fue el salto a la libertad creativa. Rosa hablaba de lo que te encuentras muchas veces, ¿no? Cuando alguien te dice, no, es que a mí no me gusta cómo está pintado, o no está pintado de una manera realista o no. El histórico, o sea, eran como dos cosas opuestas que se complementan. El histórico tenía su parte positiva y su parte negativa. La positiva era que sabías cómo tenías que pintarlo. La negativa es que tenías que pintarlo de esa manera. La fantasía tenía su parte positiva, que es podías pintarlo como te diera la gana. La negativa es cómo coño lo pinto. Esa es la dificultad, ¿no? Cada una tenía su parte positiva y su parte negativa. Para mí la positiva dentro de la fantasía era la libertad. Libertad que no tienes en el histórico. Yo creo que eso fue personalmente lo que me cansó, ¿no? Respeto. La gente que enamorada de la historia. Yo pienso que el error mío fue ver el soporte histórico, digamos, como una plataforma artística. Porque eminentemente la gente lo veía desde la historia y no desde el arte, desde la documentación. Entonces yo me encontré como luchando mucho porque a mí me importaba poco la historia, tengo que ser honesto. Me importaba la parte artística y la parte expresiva, ¿no? de la figura. Entonces me sentí mucho más cómodo después en la fantasía. Creo que lo bueno sería que la gente no diferenciara entre fantasía e histórico, sino que dijera dónde me puedo sentir mejor o dónde me puedo nutrir más como artista, si es que soy un artista. Y ya está. ¿Me nutro en el histórico? Histórico. ¿Me nutro más en la fantasía? Fantasía. Pero es verdad, vosotros lo habéis dicho, que la fantasía es como esa puerta a la juventud y, por desgracia, parece que esa renovación no llega, especialmente en el histórico. Quizás eso es lo que le penaliza al histórico porque no ha sabido renovarse. Eso lo que ha hecho con el tiempo es que ha marcado una diferencia muy grande en nivel de pintura. O sea, es increíblemente... Creo que nunca ha habido tanta diferencia en los niveles de pintura. Uno es más fantástico, se juega mucho más con la iluminación, los colores y todo eso, y el otro se sigue pintando como hace 15 años. No ha habido una renovación ni siquiera en eso. Y creo que eso lo que dice al final es esa falta de apertura a la fantasía. No en el sentido de voy a pintar histórico como si fuera fantasía, sino voy a ver cómo me podría nutrir la fantasía para mejorar lo que hago en histórico. Esa habría sido más inteligente, curiosamente no se ha dado, o no se da. ¿Tú crees que modelar húsares napoleónicos zombies ayudarían a la regeneración del modelismo? Sería fantasía porque no sería histórico, pero cogería el histórico como excusa. Sería interesante, sería curioso. Pero no sería histórico, porque el histórico es histórico. Así que respetemos al Lincoln cazavampiros, Fernando. Sí, que si yo no digo nada. ¿Tú harías algún tercio de Flandes zombie, Augusto? No, nada. Pero, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, sobre todo de las técnicas pictóricas? Porque sobre todo si cogemos figuras o cogemos incluso modelismo estático, un tanque siempre primará la luz cenital, el rigor histórico, una paleta de colores, como tú bien dices, pues que no ha variado mucho en los últimos años. Pero, ¿qué es esas técnicas pictóricas que te han sorprendido a ti y que se podrían exportar a los que se dedican a un modelismo con más rigor histórico? Claro, he visto la figura de fantasía juega con el factor sombras, o sea, luces. Eso me ha encantado. O sea, lo que yo hago con un cuadro lo hacen en una figura. Entonces, en la figura histórica quizás le falta ese punto. Quizás un diorama con un sol de un lado y que refleje las sombras. Quizás habría que explorar ese campo. No sé, el carro de combate, pues que le dé la luz por un sitio y le dé la sombra por el otro. Y, no sé, esos son cosas que ves en el mundo de las figuras de fantasía y dices, joder, qué bien. Ves una cara que por el lado está oscura, que está iluminada en azul. Que al final es abrirse, fíjate que
tú siendo histórico o enfocado en la historia, en lo del realismo, eres capaz de ver que te puede aportar algo, aunque no venga del realismo, porque ya ves que te puede aportar algo en tu pintura. Es que es muy bonito, tú pones una figura. Es una apertura, Augusto, es una aventura mental, por decirlo así, y por desgracia somos muy borregos, tenemos una mentalidad muy cerrada por lo general, y tú me lo has dicho, es la endogamia del hobby, ¿no? No sabemos vernos como otra cosa que no sea aficionado del hobby, ¿no? Pintores... Hobby no, arte, cuesta. Pero hay que abrirse a eso. Sí, no, a ver, tú piensas al final que un cuadro o un diorama o una figura va a estar en una casa, en una vitrina. Tú puedes iluminarla con una lucecita y darle la sombra, pero tú puedes hacerla y la sombra ya en el diorama, por lo cual te queda bonita en tu casa, luces. Entonces yo quiero tener un paisaje desierto, hablamos de un Panzer 4, por ejemplo, quiero el desierto, pues quiero que el sol le dé por la derecha y en la sombra haya un tío tomándose el sol, durmiendo una siesta. ¿Cómo lo hago para que tenga más vida? Pues ahí está la pintura de fantasía, que te explora nuevos horizontes, y entonces hay que beber de ellos. Es más experimental. Es experimental. El experimento. El histórico, lo académico, lo realista, es mucho más riguroso. Sí. Y eso al mismo tiempo te limita, y al mismo tiempo te repite. Claro. Es difícil no repetir, pero cuando estás en un entorno siempre cerrado, siempre cuadrado. Te dan ideas. Yo echo de menos, quizás, después de ver lo de la fantasía, ver un barco navegando y ¿dónde está la sombra del barco? Píntala. Yo qué sé. Explorar nuevos horizontes. Eso es lo que te hace el modelismo de fantasía, que investigan nuevas cosas. Rosa, tú como... A ver, ahora te sí. preguntaba Rosa, ¿qué crees que tú, como creadora de género fantástico, puede aportar también? ¿Qué técnicas, qué forma de ver, qué punto de vista puede aportar a géneros más historicistas? Yo desde mi punto de vista, además totalmente ajeno, porque nunca he tocado una figura histórica, yo creo que aportaría color. Mucho color, porque siempre veo que las figuras históricas, que es verdad que en la batalla pues uno no va a estar con los colores como recién salido de la fábrica, pero sí es verdad que todas las figuras, cuando tú miras desde lejos, es todo como muy uniforme, todo muy apagado, todo muy como sin vida. Y las fantasías al revés, tú vas a ver cualquier mesa de fantasía y el color refulge. Entonces yo creo que le podría aportar eso, color. Y uno de los tercios zombies que me ha dado una idea para un diorama. A ver, estamos sacando muchas exclusivas, unos tercios zombies, sería una fantasía. ¿Quién ha visto una película fabulosa de género fantástico que es Zombies Nazis? Por favor, o sea, pues tercios zombies, hay que tener un poquito para la casa. Antes de todo, disculpa porque yo soy italiano, no hablo castellano, pero la pregunta es siempre, para mí cuando se habla de este tema, no es el tema del medio para decidir si tú haces arte o no lo haces, no es el medio. Si yo pinto una tela, un cuadro, no hago arte porque soy muy malo por esto. Por esto, el tema del modelismo no es si el modelismo es arte o no es arte, no es el medio. Si tú haces modelismo de un tipo, tú haces arte. Si tú haces como lo hago yo, es artesanía. Esto es... mira, están artistas que son artistas cortando la tela, ¿no? Esto es arte. Por esta razón yo digo que no es el tipo de actividad que tú haces, más cómo tú lo haces. Y por esto es creatividad, sentimiento y contacto. Porque la última cosa es que no existe solo un'opera di arte. Se Dalmau pinta, una cosa es lo que ha pintado y una otra cosa es el cuadro cuando yo lo tengo. Por esto es arte, porque tiene visión distinta. Disculpe, no lo entiendo yo que digo, por eso. Si lo entienden vosotros, mejor. Gracias, Fabio. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna reflexión, una reflexión tenemos por aquí, pues por favor, pasa aquí, ten tu momento de protagonismo, dinos tu nombre, a qué te dedicas
¿Estado civil? ¿Noviado? Bueno, oye, pues para un modelista eso está muy bien, ¿eh? Nah, solo he visto el 90% de la ponencia y perdónenme que soy muy tímido y me cuesta hablar, pero no quería dejar la ocasión de poner en valor, si a ustedes les pasa como a mí, que después de la vorágine del día a día, el estrés, yo soy autónomo y trabajo cara al público, entonces es muy gorda la bola que llevo a casa y quería preguntarles y poner en valor si también les sirve un poco como terapia, relajación, si necesitan esa horita al día para olvidar todo lo de la obligación diaria. Simplemente eso. Solo quería ponerlo en valor. Gracias. Muchas gracias. Sobre esto, ¿qué queréis decir? ¿Te sirve como terapia, Fernando? Totalmente. ¿Rosa? Sí, es lo que yo estaba diciendo antes, que nos ayuda muchísimo a desconectar con todas las preocupaciones del día y a conectar con nuestra parte interna, con nuestra creatividad, relajarnos y que ayuda muchísimo. A pesar de que cuando coges, agitas la botella de pintura, no sale y hace y se escapa toda la pintura y te fastidia la figura, ¿a pesar de eso te relaja? A pesar de eso. A mí no, ¿eh? A ver, dan ganas de tirarlo todo por la ventana, pero luego dices, no, venga, lo limpio y sigo. Vale. Con permiso. Buenas tardes a todos. No sé, muchos conoceréis mi canal de YouTube, ¿no? Hoy Pasión, si no os lo ofrezco para que disfrutéis o no, pero yo que estoy seguro que sí. Y entonces hay algunos programas que hago diferentes y dos de mis pasiones, que es el modelismo, y otro que es mis estudios sobre neurociencia, ¿no? Yo por mi desarrollo profesional, pues me ha gustado mucho y he tenido que estudiar cosas de neurociencia y también de inteligencia emocional y demás. Y entonces hay un programa que tengo que es 1 hora de neurociencia con el modelismo y digo 5 grandes razones por qué tenemos que tener, no lo importante, sino por qué debemos de tener una afición como el modelismo, ¿no? Y entonces, hilando a lo que estáis hablando, ¿no? Una de ellas, muy importante, es la relación social, ¿no? Muchas veces también esto nos crea nuevos amigos, nos hace conocer vivencias interesantísimas. Otra que es muy importante es la satisfacción personal, la secreción de endorfinas que nos crea cuando estamos viendo nuestra creación, cuando en el proceso creativo, mira, se me está poniendo la carne de gallina, ¿correcto? Sí, correcto. Sí, doy fe. Ese proceso creativo, esa ilusión que yo le he dado a Fernando cuando he hecho partícipe de mi proyecto, que era dos personas sabían del proyecto que estaba haciendo yo, porque no sabía si iba a llegar aquí, lo acabé a las 9 de la mañana de ayer, antes de venir para acá a las 10, y esa ilusión de estar viendo, imaginando cómo ya va plasmándose lo que tú querías, que no sabías si te iba a salir, porque ahí ha habido muchos retos, no sabías si iba a salir. Eso te crea una serie de endorfinas que es para el cerebro es fundamental. Es malo que muchas veces digan, es que los modistas son como niños. Es que eso es muy bueno. Es que no debemos de perderlo. Yo como profesor, es que siempre lo digo, es que nosotros no podemos perder esa ilusión de niño, porque cuando se pierde eso es cuando uno se muere de triste y es cuando la vida así va de mal en muchos sentidos, porque no hay esa ilusión de niño de levantarte por algo que te guste y por algo diferente y hablar con vosotros de cosas interesantes, al margen de tu profesión, que es otra cosa totalmente diferente, y de tu familia, que es otra cosa totalmente diferente y que no las puedes abandonar y que la tienes que atender también. Pero esa ilusión que te crea esto, las neuronas espejos de Rigoberto y Fogaccia de la Universidad de Milán, de esta gente, te dicen que cuando tú ves a otro modelista que está disfrutando de lo mismo, que está hablando lo mismo, él empieza, hay una neuroconexión entre los dos que nos está creando un vínculo para toda la vida. Y nos está creando un vínculo que él está percibiendo mi alegría y él se está poniendo alegre por percibir mi alegría de lo que yo estoy explicándole de la obra que estamos viendo. Bueno, me podía enrollar muchas cosas. Entonces, es que, y lo que se aprende con el modelismo. Yo es que muchas veces, María es compañera mía de instituto, yo soy también, ya me he jubilado, catedrático de educación física, ella es la profesora de historia, es una eminencia en historia de la Real Academia de la Historia de España, numeraria,
Y entonces yo le explicaba cosas del modelismo y entonces ya la empezaba a entender. Ferrer Dalmau se iba, no os podéis imaginar, dice que se va a pasar el tiempo volando. Es que ha sido volver a mis reencuentros, a mis cosas. Se va encantado. Y María, que no conocía este mundo, pues ahora dice, es que ahora te entiendo cuando tú me hablabas de cosas, es que esto... claro, y el beneficio que esto tiene. Y lo que estaba diciendo, no, lo que se aprende, o sea, yo disfruto muchas veces más en el proceso, como le he dicho al maestro, en el proceso de documentarme. Cuando me he documentado para la obra del Glorioso o del Missouri, que tardé 9 meses en hacerlo, pero estuve estudiándolo cosas como de 3 meses y durante todo el proceso también viendo fotos, vídeos, para que no faltase el último cable por el donde tenía que pasar, a esa escala. Y con el cuadro me he ido varias veces al Museo de San Fernando para ver el cuadro y he fotografiado cuadrícula por cuadrícula, que es alucinado cuando ha visto, es que tienes puesto un barril que hay en el agua que no se ve nadie, que está en el cuadro, un barril flotando. Claro, pues es una ilusión y es una cosa que ya el proceso merece la pena. Referente, con esto concluyo, perdón que me alarga mucho, referente a lo del arte no arte, como toda actividad humana, tiene un proceso. El modelismo comienza siendo simplemente una afición, un hobby, un pasatiempo de niño, luego es, como dice el maestro, pues simplemente una artesanía. Llega ese escalón siguiente, una artesanía, ya empieza a emplear técnica, has leído, empieza a pigmentos, no sé qué, tal, ya va pareciendo real. Y del siguiente paso es el arte. El siguiente paso, ¿y cuál es la clave? La activación de la sensibilidad de la persona. Cuando se activan los sentidos, cuando se avivan todo lo que tienes dentro, cuando alguien ve tuve algunas figuras, tuve muchas figuras, y también técnicamente, y ve alguna figura y dice, joder, eso te llega, esa figura, ese tanque, ese avión, joder, pero ¿cómo ha hecho esto? ¿Cómo ha hecho lo otro? Y esa es, yo creo que es la diferencia. Cuando una actividad humana te activa y te reactiva los sentimientos y te remueve por dentro y te creas sensibilidades, te acentúas, yo creo que ahí es el culmen, que es el arte. Muchas gracias. La verdad que bonita reflexión. No sé si alguien quiere poner la puntilla final, última reflexión, y si no, yo creo que ya es momento de pasarnos a la cerveza, brindar. La sangre no ha llegado al río. Para mí ha sido un lujo. Y sinceramente no he visto tanta implicación y tanta sensibilidad como tú bien decías antes. La sensibilidad, ese factor espejo, tantas personas que se han visto reflejadas en todo lo que habéis compartido, en todo el conocimiento que habéis dejado encima de esta mesa. Así que yo solo puedo daros las gracias y solo dar gracias a todos los modelistas, que yo quiero proponeros una cosa: subid aquí, oye, y que tengamos una foto recuerdo. ¿Os animáis? ¿Y nos despedimos? Pues venga, aquí. Y tocarles, que son de carne y hueso, hombre. Y muchas gracias por venir.